Duclos, que está en nuestro medio. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola Guillermo, buen día, un saludo a toda la audiencia. Qué alegría tener Bueno, la lo mismo presencia para de mí. Omar Duclos en nuestra localidad, que está haciendo la recorrida. Se vienen las PASO. El domingo, tal cual, el domingo tenemos elecciones y un poco la preparatoria de la elección de octubre, de la Correcto. elección general de octubre. La prueba de clasificación, acá hay muchos tuercas, Sí, sí. acá hay muchos tuercas, Chillar, así que esto es un poco la prueba de clasificación. No hay que Particularmente descuidarla. no soy muy afecto a estas PASO. Pero bueno, constitucionalmente se ha puesto como la previa y así será. Sí, va a marcar un poco el posicionamiento Claro. de cada fuerza después para octubre. Pero bueno, hay que ir formando más o menos la estrategia desde el Consejo Deliberante, Senado y Diputación de la Provincia de Buenos Aires para lo que va a ser luego la tarea que se tiene que desempeñar en estas cámaras. Legislativamente fue un año con... algunos dicen que no fueron todos los diputados a trabajar, otros dicen que sí, con mucha tarea, pero... hay una perspectiva para esta próxima elección que marca un poquitito los rumbos que hay que modificar, volver o empezar a tomar, ¿no? Sí, justamente las elecciones de medio término ofrecen la posibilidad de mostrar el estado de ánimo de la sociedad frente Sí. al que gobierna. Claro. Y cuando hay satisfacción o cuando hay que hacer un llamado de atención para que se corrija el rumbo. A mí me parece que, en definitiva, lo que se está eligiendo es qué tipo de oposición queremos en las cámaras, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura, como también en el Consejo Deliberante, porque los gobiernos tienen mandato por 2 años más. Correcto. Entonces, nosotros desde el Frente Un País estamos convencidos que es importante que haya una oposición razonable, una oposición sensata, responsable, que tenga la capacidad de acompañar las iniciativas positivas que pueda impulsar el gobierno, de marcar los errores, de marcar los desvíos, evitar los abusos y detrás de cada crítica plantear una propuesta alternativa y tomar también los temas que por ahí no son prioritarios para el gobierno, también estar representándolos, ser la voz de muchos compatriotas que están planteando muchas dificultades. Hoy vemos que la gran mayoría de nuestro pueblo está con dificultades socioeconómicas, la plata no alcanza, las tarifas han impactado fuertemente, la economía sigue sin reactivarse, salvo algunos pocos rubros que están funcionando. El grueso de la actividad económica está con dificultades. Entonces, nos parece que va a haber un llamado de atención al gobierno y al momento de reflexionar el gobierno y corregir algunas cuestiones, va a necesitar de una oposición dispuesta a dialogar, dispuesta a garantizar gobernabilidad y a aportar ideas al momento justamente de redireccionar la gestión en los 2 años que quedan. De todas maneras, yo creo que debe ser no sé cuántos años porque habría que haber hecho una estadística como corresponde. Hace añazos que no tiene el gobierno mayoría. Esto es muy importante en el sentido que se pueden tomar también los convenios y todo lo demás que van dentro de las cámaras van después. Lo conoce muy bien al tema Omar Duclos. Pero en distintas comisiones que se trabaja, por ejemplo, ustedes estuvieron en la Comisión de Energía, por citar alguna de ellas, pero nunca hubo tanta disparidad de partidos políticos en las cámaras, en el sentido de que no tiene todo el apoyo para hacer lo que se le plazca al gobierno. Bueno, conocemos que anteriormente sí lo era. Sí, el kirchnerismo tuvo durante todo su gobierno, Sí. tuvo mayoría propia 12. y hubo un claro abuso de poder. Claro. Y cuando había justamente cuestiones que corregir o cuando había aportes que quería hacer la oposición, no había espacio para hacerlo. El actual gobierno no tiene mayoría
Y esto ha sido bueno porque hay muchas cuestiones que se han discutido con más profundidad. El año pasado, sobre todo este año, todo ha estado bastante condicionado por el proceso electoral. Pero el año pasado fue un año muy fructífero en los ámbitos legislativos. Se sancionaron muchas leyes con acuerdos, con debates profundos, y me parece que esto es bueno, que el poder esté repartido. Sí. Está bueno. Claro que sí. Cuando hay una oposición fuerte y sobre todo una oposición constructiva como la que nosotros representamos, el gobierno se cuida de hacer las cosas bien y las propuestas se analizan y se discuten en profundidad. El gobierno no puede señalar a nuestra oposición que le hayamos obstruido ninguna iniciativa positiva que haya querido impulsar. Siempre hemos estado dispuestos a garantizar gobernabilidad, por supuesto, sí. Siempre se están de acuerdo. Claro, siempre trayendo también los temas que el gobierno intentaba soslayar. Por ejemplo, recordemos que cuando se actualiza el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se hace a partir de una iniciativa de nuestros bloques, del Frente del GEN y del Frente Renovador, que hoy formamos parte del Frente Un País. O en este tiempo donde la canasta alimentaria gravita tanto en la economía familiar, porque cuando hablamos de la inflación, hay una inflación especialmente elevada en materia de alimentos, en los productos de mayor consumo. Hemos generado propuestas que lamentablemente aún no han sido tratadas por el Congreso para aliviar el costo de esa canasta básica alimentaria. Por ejemplo, quitando el IVA a los 11 productos de mayor consumo. Hemos generado un programa que se ha conocido un poco publicitariamente como el programa Bajemos los Precios, donde busca justamente aliviar el bolsillo. Sabemos que especialmente en los consumos, en los ingresos fijos, generalmente la mayor incidencia se da en el consumo de alimentos. Entonces, poder quitar el IVA aliviaría ya en un 20% aproximadamente el costo de estos productos. También lo hemos propuesto para las tarifas de luz y gas, quitar el IVA, y le pedimos a las provincias que adhiera también quitando los impuestos provinciales, y de esa manera bajar el costo o por lo menos mitigar el aumento que ha sido tan fuerte en las tarifas de luz y gas, bueno, que están llegando en estos días. Estando uno siempre observando las comparaciones de lo que fue, de lo que se fue y lo que no fue, uno dice, ¿cómo se puede recomponer cuando antes se apostaba al consumismo y se quitaba de otros ítems que son importantes que mueven al país, hablando campo y todo lo que produce la tierra, no solamente la vaca? ¿Cómo se hace para revertir esas políticas? Que por eso mismo apoyo el sistema que haya tanta disparidad en las dos cámaras, porque van trayendo propuestas nuevas, pero ¿cómo hacer para cambiar esa ideología que se estuvo instalando durante 12 años? No es para justificar las causas de gobierno ni nada, simplemente para hablar de políticas que hacen al común de todos los días. ¿Cómo se puede hacer? Porque uno dice, caramba, yo no puedo aplicar la tarifa de gas o la tarifa de luz, porque voy a tener un impacto negativo en la población, como así lo fue. Pero ¿y cómo hago yo para cubrir el desvasaje? Es medio como que se complica un poquitito querer tener una nación republicana y representativa, ¿no? Sí, yo creo que hace falta ponerse de acuerdo. Me parece que uno de los grandes déficits que tiene nuestra democracia es la falta de acuerdos en los temas centrales. Me parece que hace falta, cuando uno ve el éxito que han tenido algunos países, los países desarrollados, hace tiempo que se pusieron de acuerdo sobre el rumbo, sobre el modelo de desarrollo económico y social, y cada gobierno después, sea de derecha, sea de izquierda, le puede poner una impronta a alguna cuestión, a la agenda. Sí. Pero el rumbo no se discute. Hay acuerdos en materia productiva, en materia impositiva, para alentar inversiones, en la política educativa, en salud. Bueno, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo, y para eso hace falta una oposición sensata como la que representamos. Por supuesto que hace falta voluntad política
del que gobierna. A mí me hubiese gustado que el presidente, ni bien asumió, convocara a un diálogo político y social amplio, sobre todo frente a una situación difícil, para abordar los dos planos. Hay un plano urgente y hay un plano de mediano plazo. El urgente tiene que ver cómo recomponemos rápidamente los ingresos que hoy han perdido capacidad adquisitiva. Recién hablabas del consumismo. A nosotros nos cuesta lograr el equilibrio entre consumo e inversión. Claro. El modelo anterior, el modelo del kirchnerismo, se basó exclusivamente en el consumo. Se alentó, se exacerbó el consumo y no había inversiones. Correcto. Equivalentes. Sí, sí. Entonces, cuando hay solamente consumo exacerbado, termina en inflación, termina generando inflación. Necesitamos consumo que reactive la economía y necesitamos inversión que vaya acompañando ese mayor consumo. Entonces, claro, el actual gobierno en el otro extremo ha desalentado el consumo, por eso que hoy hay menos plata en el bolsillo, la gente puede comprar menos, el comerciante vende menos, el pequeño emprendedor produce menos, y todo eso ha ido frenando la economía. Necesitamos mejorar la capacidad de consumo en una economía que se moviliza en aproximadamente un 70% a partir del mercado interno. Es muy importante el consumo interno, pero también hay que agregar la inversión. Para que haya inversión es muy importante que haya acuerdo político, no acuerdo electoral. Cada uno compite en la elección con su identidad, pero pasadas las elecciones, acuerdo sobre el rumbo hacia dónde queremos caminar. Entonces, tiene que haber certeza para que haya inversión, tiene que haber señales claras. Por ejemplo, a mí me parece una señal horrible que el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, Duhovne, tenga gran parte de sus inversiones fuera del país. Es una señal horrible. ¿A qué inversión extranjero, a qué inversor vamos a cautivar cuando ve que el ministro del equipo económico tiene sus inversiones afuera? Claro. Bueno, esas son las contradicciones que muchas veces tiene el gobierno. Entonces, nosotros queremos discutir un modelo económico y social que incentive la producción, que genere empleo, que genere oportunidades de progreso, y lo queremos discutir con el gobierno para que no se pierda más tiempo, no esperar a tener nosotros la oportunidad de ser gobierno. Queremos que el gobierno, después de estas elecciones, corrija el rumbo y logre una economía que realmente sea sustentable para que Argentina empiece a transitar un buen camino. Bueno, y para eso estamos dispuestos a aportar ideas, a aportar equipos. Tenemos equipos sólidos, por ejemplo, Roberto Labaña, Aldo Piñanelli en materia económica, Daniel Arroyo en lo social, Mirta Tundis en seguridad social, Gorgal en materia de seguridad, José Ignacio de Mendiguren en los temas de producción, realmente equipos valiosos, con experiencia. Bueno, ojalá se pueda alcanzar un diálogo para que podamos acordar políticas que trasciendan los gobiernos. En materia de educación, por ejemplo, cuando hablamos de temas estructurales y cuando hablamos de cómo logramos reducir la pobreza también hay que trabajar en dos planos. Por un lado, mejorar rápidamente los ingresos, garantizar buena alimentación, garantizar el acceso a las necesidades básicas, pero después hay que trabajar sobre cuestiones estructurales. Por ejemplo, una buena educación es fundamental para poder alcanzar un buen trabajo y tener una buena remuneración y tener posibilidades de progreso. Hoy no todos los chicos alcanzan el mismo nivel de aprendizaje. Entonces, ahí hay que revisar contenidos curriculares, estrategias pedagógicas, fortalecer el rol docente, jerarquizar el desarrollo profesional de los docentes. Bueno, hace falta una transformación educativa profunda. Bueno, ahí lo tenemos a Gustavo Yáñez también, que lidera el equipo técnico en materia educativa del Frente Un País, que es un hombre con mucho conocimiento, también dispuesto a aportar. Y esto me parece bárbaro. Cuando se hablaba de acuerdos políticos, a sentarse a discutir los temas que son sí o sí prioritarios. Y cuando comenzó el gobierno, yo vi esa foto que me quedó en la memoria, Mauricio Macri con todos los gobernadores en la Quinta de Olivos. Esa foto, digo, caramba, esto es un poco de la historia que no conocía. O sea,
Uno puede imaginar mucho de lo que se ha hablado, pero nunca estuvo en el momento. Pero esto quiere decir que están todos apostando no al modelo, sino al crecimiento de un país. Y me pareció ese mi punto de vista verlo. Y me puse contento. Dije, por fin los argentinos nos hemos encontrado. Cuando veníamos de un gobierno anterior que no dialogaba en muchos casos con los gobernadores. Y en ese momento Macri convocó a los candidatos presidenciales que habían competido con él. Entre ellos nuestra candidata Margarita Stolbizer. Sí. Cuando tuvo esa reunión, Margarita le dijo a Macri dos cuestiones que lamentablemente el presidente le hizo poco caso. Por un lado le dijo, venimos de un gobierno fundamentalmente corrupto. Vos tenés la responsabilidad de mostrar un claro contraste, un gobierno que sea insospechado en materia de lucha contra la corrupción. Y le dijo, tenés la oportunidad histórica de convocar al diálogo económico y social y político para acordar políticas. Bueno, lamentablemente después Macri designó un conjunto de funcionarios que han estado atravesados por los conflictos de intereses, y que muchas veces no se sabe si están de un lado del mostrador o del otro, porque les toca controlar cuestiones que ellos mismos están alcanzados por sus propios intereses particulares. Hay causas que incluso se están investigando, y esto hay que decirlo porque hace a la coherencia. Sí. Muchas veces desde el kirchnerismo se nos dice, bueno, pero ustedes critican la corrupción del kirchnerismo y no critican lo del gobierno. El gobierno nosotros vamos a hablar de corrupción cuando realmente tengamos la oportunidad tengamos certezas. No obstante, hemos pedido que se investiguen. Por ejemplo, un hecho que genera mucha sospecha, pero lo que ha hecho Margarita es pedir que se investigue. Autopistas del Sol, perteneciente al grupo económico de Macri. Sí. Recién ahora han vendido las acciones del grupo Macri, después de 1 año y medio de gestión. Ahora, en el medio, el gobierno aumentó los peajes. Entonces, las acciones aumentaron el 400%. O sea que la familia presidencial tuvo un beneficio a partir de una decisión de gobierno que fue aumentar las tarifas de peaje. Llámese corrupción, ¿no? Bueno, por lo menos conflictos de intereses. Claro. Ahora, lo que se está investigando es si hay corrupción. Bueno, entonces, después me parece que a Macri le ha faltado también, tal vez porque justamente está atravesado por estos conflictos de intereses, ni que hablarlo del Correo, que fue el caso más resonante, donde se le perdona una deuda por la concesión del Correo que tuvo también la sociedad del cual el propio presidente ha formado parte. Ahora necesitamos en definitiva que la lucha contra la corrupción sea insospechada. Me parece que al presidente le ha faltado liderazgo político también esta materia. Yo siempre lo comparo con lo que fue en el 83 el liderazgo con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la dictadura. Sí. La justicia hizo lo que tenía que hacer, fundamentalmente porque hubo un liderazgo político que interpretó la demanda social de Raúl Alfonsín, que le dijo a los jueces, hagan lo que tengan que hacer. Correcto. Por más que esta gente haya tenido los fierros hasta hace un rato, juzguen que está el poder político apoyándolos. Bueno, a mí me hubiese gustado que el presidente le dijera también a los jueces categóricamente, vayan a fondo, porque hay muchos jueces que están especulando si gana uno las elecciones, si gana el otro, algunos especulan, algunos son cómplices y algunos están también entremezclados en negocios. Entonces hace falta un liderazgo que representando la demanda social le diga a la justicia, vayan a fondo. Que caiga quien caiga, demuéstrenos una vez por todas que somos todos iguales ante la ley, que la justicia se atreve a juzgar también al poder político, al poder económico, al poder gremial, totalmente. A todos. Uno, analizando un poquitito la historia, remarcó el tema del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Le dio lo que necesita la justicia, independencia. No incide que yo sea presidente en mis opiniones de las que puedan llegar a ser algunas de los juzgados. Esto no acontece en nuestro país. Es por eso que los procesos duran tantos años. Hay un ejemplo que es para reírse. Carlos Saúl Menem. Claro. Ahora se enoja porque dice que es proscripto, porque no se puede presentar. Tiene una condena que se basa
también y se escuda en los fueros que hoy está ejerciendo y quiere seguir estando para poder gozar de la libertad que goza en definitiva. ¿Qué ejemplo es ese para los que están del otro lado? ¿Qué vamos a... Dale, si total nosotros por 20, 50 años podemos gozar de la libertad, total los juicios quedan instalados en un cajón. Bueno, ese es un claro ejemplo de cuando la justicia no se atrevió a juzgarlo y condenarlo mientras estaba en el poder, incluso. Del mismo modo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque en esto también fueron socios, porque a Menem después lo mantuvieron en el Senado, votando todas las leyes que necesitaba el kirchnerismo a cambio de protección. Totalmente. Y ahí estuvo, hasta ahora que felizmente se le ha dicho que no puede ser candidato. Obviamente, y seguramente tendrá que ir preso, no sé si tendrá... Ir cuando después diga que no puede porque su salud no se lo permite. Claro. Bueno, estamos ¿por qué no tomamos, por ejemplo, hay país cercano, corrupto, pero tomó una decisión muy importante como es Brasil? Bueno, Brasil, mira, es un muy buen ejemplo, porque Brasil tiene que ver con estos acuerdos sobre las cuestiones estructurales del país. En Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente anterior a Lula, llevó adelante una reforma judicial y cuidaron mucho la designación de jueces independientes y probos. Bien. Después vino Lula y tuvo la virtud de no contaminar la justicia, de no echar mano a la justicia como se hizo el kirchnerismo. Lula tuvo la virtud de haber sostenido la independencia judicial y hoy la justicia lo está juzgando a él como a tantos empresarios y a tantos funcionarios como corresponde. En pleno ejercicio. Claro. Porque después nos dormimos por las conveniencias y por los negociados que se hacen. Entonces por ahí también que dice, pucha, si la presidenta puede salir a un escenario y hacerse la santa con todas las causas que tiene, si debido puede seguir yendo a la Cámara de Diputados y siendo un señor opinando, todo lo demás, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos y a los políticos que vienen? Porque muchas veces nosotros confiamos en los políticos en el sentido que cuando nos manifiestan sus deseos, estamos de acuerdo o no, ¿sí? Pero después dicen, pues claro, no ve, al final son como todos. Esa confianza en la gente, ¿cuánto tiempo va a tardar en que sea algo arraigado para cada uno de nosotros y en beneficio de un pueblo? Por eso que nosotros tenemos que lograr que no haya resignación frente a la corrupción ni frente a un modelo de ajuste económico. Nosotros no estamos de acuerdo con el rumbo económico del gobierno, como lo dije antes. Esto no es sustentable, por más que haya algunos sectores. Yo sé que en esta zona todos sabemos que el campo tiene una gravitación especial, y al campo es uno de los sectores que le está yendo más o menos bien. Depende de algunas particularidades en cada caso, pero en general bastante bien. Ahora, están incidiendo fuertemente los costos cada vez más. No es la misma ecuación económica del año pasado que la que se tiene este año para lograr el punto de equilibrio. Entonces, no solo hay que ver la foto, hay que ver la película, y necesitamos un modelo que sea económicamente y socialmente sustentable y que genere oportunidades de progreso a todos, porque si no tenemos una sociedad fuertemente partida. Necesitamos realmente, la sustentabilidad tiene que ver no solamente con la sustentabilidad económica, sino también social. Por eso que decimos, ni hay que resignarse a que lo que se está haciendo es lo único que se puede hacer. Nosotros creemos que hace falta otro modelo económico, ni tampoco hay que resignarse que para cambiar o para mejorar el modelo económico haya que tolerar la corrupción. Claro, no hay que resignarse a convivir con la corrupción. Entonces, ese es el planteo que nosotros estamos haciendo desde el Frente Un País en todos los niveles. Los gobiernos, insisto, tienen 2 años más de mandato. Vamos a ayudar a que las cosas buenas que quieran hacer tengan nuestro apoyo. Y lo que haya que corregir, se den las condiciones para hacerlo. Sí, el tema es ser escuchado, porque uno trabaja para elaborar un proyecto y ser plasmado en una Cámara de Diputados o Senadores, y que seamos escuchados en el sentido de ustedes cuando ocupen ese lugar,
y que esos proyectos tengan viabilidad, porque si no uno dice, pucha, trabajé de gusto, y acá se hace lo que se quiere. Mira, un ejemplo, recién cuando hablamos de ayudar a los que gobiernan, la gobernadora en la provincia no ha tenido mayoría en la legislatura. Y eso ha sido bueno también, porque también exigió diálogo y hubo acuerdos. La gobernadora no puede señalar un solo proyecto que haya sido positivo, que haya sido privado por la oposición, por esta oposición responsable. Y los municipios han tenido más fondos gracias al comportamiento de la oposición, porque, por ejemplo, las obras que hoy pueden hacer los intendentes en sus distritos, el intendente de Azul, en Azul, lamentablemente acá no se han hecho todavía obras, ha habido promesas recurrentes, acá hace 6 años lamentablemente que no se hacen obras. Exacto. En Azul se están haciendo algunas obras con un fondo de infraestructura que se creó al acordarse el tratamiento del presupuesto de la provincia para este año y para el año pasado. Como la gobernadora no tenía mayoría propia, tuvo que dialogar con la oposición. Y la oposición le dijo, gobernadora, queremos que a los municipios se les den más fondos. Se creó un fondo de infraestructura de 10.000 millones de pesos a distribuir de acuerdo al índice de coparticipación que le corresponde a cada municipio. El año pasado el municipio de Azul, si mal no recuerdo, recibió aproximadamente unos 70 millones de pesos. Con eso el intendente está haciendo obras gracias, en definitiva, al aporte de la oposición. Sí. Después lo que se necesita, sí, que cada intendente fije claramente las prioridades. Claro. Y las cosas se hagan bien, se hagan con transparencia, las obras se hagan con calidad. Bueno, ese es el trabajo que tienen nuestros concejales y para eso también queremos fortalecer la presencia de nuestros concejales. Nuestra lista la encabeza Claudio Molina, junto con Silvana Arruti, con Diego Colman, Sandra Weimer, 4º lugar, Gastón de Dominicis en 5º lugar. Y necesitamos, en definitiva, que también en Azul tengamos una oposición responsable, atenta a controlar todo lo que haya que controlar, atenta a señalar todo lo que falta. Por eso que nuestros concejales han estado presentes en Chillar permanentemente. Tenemos un representante de Chillar en nuestro bloque, Pablo Zabalza. Hemos estado atentos siempre a las necesidades de las instituciones, de los vecinos, y queremos seguir trabajando de la misma manera. En nuestra lista está también Agustina Bordón, que es de la zona, es del 16 de julio, hoy iba a andar recorriendo con nosotros, no pudo venir porque imposible transitar el camino entre 16 y Chillar. Ah, sí. Es una laguna, hace un ratito me mostraban una foto. Terrible. Es una tremenda laguna, pero ahí, claro, me cuentan que hace rato que no se limpian las alcantarillas, que no se limpian los desagües. Todos sabemos que ha llovido mucho, Sí. pero lo primero que tenemos que hacer es mantener limpias las cunetas, mantener limpio por donde escurre el agua, y después si el camino lo tenemos debidamente alteado, entoscado, mantenido, mejor. Entonces, recuerdo cuando se estaba haciendo la obra de alteo, que estaban quitando tosca de los costados, digo, mira qué buena cuneta se ha hecho. Cuando llego a hablar con el señor intendente, en ese caso INSA, me dice, ¿qué obra? Dice, hace más de 50 años que no pasa una máquina por el lugar. Yo lo miré, sinceramente me callo porque a veces uno peca en el sentido de que se exaspera y no puede justificarlo. Y yo le podría decir que es mentira. Hoy en día, el camino 16 de julio y los caminos que están en Chillar, ayer me mostraron una oyente una foto que era de La Barrere y Cortázar, que es el desagüe natural que tiene todo el pueblo. De ahí hasta la curva de los Ibarbide era un río. Te cuento, me hiciste acordar una anécdota, no sé si la conoces. En la primera celebración del aniversario 16 de julio, cuando era intendente INSA, el primer acto que le tocó ir a 16 de julio, se perdió. Pero se perdió. La verdad, mirá, me hiciste acordar eso, estábamos todos esperando, estábamos esperando el 16 de julio y el intendente no llegaba, y se había perdido. Y ahí claro, hay ¿cómo GPS vas a ver hoy cómo estaba el camino antes? INSA contrató a una empresa privada para hacer un tramo de alteo, hay que reconocerlo, se hizo un tramo.
lamentablemente no se completó después el resto De todo el camino. del trabajo. Y no se lo ha mantenido adecuadamente. Pero insisto, lo primero que hay que tener son los desagües funcionando. Obvio, es la única manera que escurren las calles. En nuestra localidad, yo lo he manifestado delante de todos los que se han presentado con sus listas en Chillar, están las grabaciones en el Face de la radio, le he preguntado que conozco la realidad de Chillar porque hace muchísimos años que estoy en concordancia con cada uno de los delegados, porque recibo de muchísima gente las quejas y o no de lo que pasa en nuestra localidad. Yo digo, y hablando, cualquier gestión municipal tiene el anhelo de hacer obras. Ahora, la primera responsabilidad es mantener funcionando los servicios. claro, Digo, tener en condición los caminos rurales, tener en condiciones las calles de tierra, mantener también las que son pavimentadas, mantener los servicios de salud. A mí me duele mucho lo que ha pasado en estos años con el servicio de salud en Chillar. terrible. Y lo digo con la autoridad de haber puesto sinceramente como prioridad de nuestra gestión la mejora del sistema de salud local. Sí. Y así Por eso compramos la casa donde funciona la unidad sanitaria, se fortaleció la unidad sanitaria, se trabajó en el hospital y trayendo especialidades, construimos junto con la cooperadora el hogar geriátrico. Nos fuimos con un equipo de gestión en salud que trabajaba incansablemente, con un director de lujo, como era el doctor Retaco, que estaba dispuesto a quedarse incluso, y nosotros le dijimos, pero perfecto, si te invita el intendente INSA, quédate porque la comunidad te quiere, estás haciendo un buen trabajo. Bueno, lo sacaron, se perdió todo eso. Después vino la nueva gestión actual, también abandono, desorden. Bueno, son las cuestiones centrales que hay que cuidar, a lo que por supuesto después hay que sumarle inversiones, obras para que, y aparte la cobertura que tiene dar. el hospital en cuanto a la zona. Tiene una cobertura que no atiende solamente al pueblo de Chillar. El hecho que siempre me quedó remarcado con una ambulancia que fue con respecto a los fondos de soja, creo, que el señor intendente Duclos dio para el hospital. Y se perdió en un campo porque había 2 campos con el mismo nombre y el dueño de campo, por haber llegado la ambulancia en el momento justo, le regaló un GPS para que pueda tener mejor funcionamiento la ambulancia. Es un hecho que a veces nos queda como memoria. Es cierto que el sistema de salud después fue manejado políticamente. La salud no se maneja políticamente. La salud se maneja en cuanto a la necesidad del lugar donde está. Y el lugar donde está, que es Chillar, con todo lo que se remarcaba recién de la atención en cuanto a cada una de las especialidades y demás, se ve afectado en el sentido de que uno empezaba a confiar en que, bueno, caramba, es el hospital de toda la zona, no solamente de Chillar. Así como en salud, yo siempre remarco cuando vienen a lo que retomaba hoy, a decir que con el delegado, por más que tenga ganas, el tema de la maquinaria que tiene la municipalidad de Azul con respecto a nuestra localidad. Tenemos máquinas del 65, del 66, son máquinas que ya no existe ningún tipo de repuesto, hay que hacerlas todo de nuevo. Y andan un rato y obviamente tienen su trabajo ya hecho y recontrahecho y no se puede mantener. Muchas veces, hoy por ejemplo, tengo un mensaje de una persona que si gusta lo vamos a compartir, que realmente marca un poquitito lo que es las cosas que nos acontecen, ¿no? A ver si lo tengo acá, sí. Buscando el mensaje, nos dice, esto es una realidad, y dice así: hola Guille, muy buen día. Vos sabés que estoy trabajando y reflexionando sobre un tema que desde ayer lo llamé al tema Los Olvidados. Vos sabés, Guille, qué tristeza era ver las calles de tierra de Chillar, como la Sarmiento, de Paula y otras más. Ya sé que van a decir, hablen con el delegado, porque lo tengo que decir así, obvio, ¿no? Ya estamos cansados y enojados de reclamar, por eso lo digo al aire. Quiero aclarar por las dudas que no soy ni de un partido político, antipolítica total,
pero es eso mientras piensan en asfaltar las calles, son imposibles de pasar, ya sea a pie, en bici y hasta en auto. Y para terminar, nos sentimos olvidados. Nada más. Gracias por difundirlo. Esta es una realidad que se palpa en la calle. Quien camina en la calle constantemente, la gente lo puede decir totalmente, ¿o no? Se da en Chillar, se da en Cacharí, se da en Azul. A mí me llama la atención del parque vial. Vos decías, es cierto que hay máquinas, hay algunas máquinas viejas y hay otras nuevas. Nosotros compramos varias máquinas nuevas durante nuestra gestión que también están rotas. Ahora me llama la atención que no se hayan reparado ya en 1 año y medio de gestión. Es cierto que INSA dejó todo el parque vial destrozado, pero después de 1 año y medio, cuando se instala un nuevo gobierno, lo primero que tiene que hacer justamente es reparar, garantizar los servicios de salud, reparar las máquinas, y hay mucha contratación de empresas, de máquinas privadas. Sí. En lugar de poner énfasis en arreglar el equipamiento, porque el personal municipal ya está disponible, entonces hay que arreglar las máquinas y aprovechar ese recurso. Y priorizar después las inversiones. El otro día charlaba, en Azul hicieron el viernes pasado, gastaron un montón de plata para montar un mega escenario frente a la plaza y traer una banda de música para la fiesta de los chicos de la promoción, que presentaban los trajes de la promoción. Pero está bárbaro que los pibes se diviertan. Yo tengo, mi hijo más chico fue promoción hace 2 años, uno sabe lo que es la fiesta para los chicos, pero no hace falta traer una banda de afuera y gastar un montón de pesos. Si te sobra la plata, hacelo. Pero si le estás restando plata al hospital o al arreglo de las calles, primero asegura eso. Sí, bueno, que es la convivencia. Es básico, me parece, ¿no? Es cierto, y muchas veces uno dice qué lindo, viste, vino esta banda, vino aquella otra banda, pero claro, si hay un desfasaje de capitales, es como que las máquinas, yo estuve haciendo la consulta con quienes vinieron representantes de la municipalidad, y hablando con el ingeniero Palmisano, me decía, sí, hemos encontrado máquinas en Olavarría y hemos encontrado máquinas en Tandil. Uno se pregunta, estamos todos locos. Estuvo Cairo, que es un ingeniero que era de Chillar, que vino a nuestro país y lo convocaron para ir a trabajar en la municipalidad, y me dice, Guille, fui a ver el lugar donde están todas las máquinas. A uno le falta una rueda, a otro le falta esto, a otro le falta aquello. Cementerio vial. Una persona me dice, vos sabés que a esta le falta solamente el filtro de aceite. Ah, mira, y dice, ¿por qué no se compra? Y porque nadie... Bueno, vamos a hacer una cosa. Fue, encontró el dinero en la municipalidad y dice, toma, anda a comprar el filtro de aceite, quiero verlo funcionar porque se necesita. El hombre va a comprar el filtro de aceite a un comercio X, marca Pichulín, y le dice, ¿me hace la boleta, por favor? Sí, cómo no. Para la municipalidad de Azul, automáticamente el dueño del negocio retiró el filtro por la gran deuda que tenía la municipalidad con ese comercio. Entonces, es como que uno no entiende... porque hasta máquinas nuevas que en su gestión había dado estaban totalmente desarmadas. Pero alguien tiene que ser responsable de todo esto. Hoy marcaban cómo trabaja el Consejo Deliberante. He estado en las reuniones, recibo parte constantemente. Y cuando se le muestra al presidente del Consejo Deliberante las implicancias de dónde va el dinero, por parte de Claudio Molino, Mar Norte, Zabalza y todo lo demás, es como que están en contra de la gestión. El otro día me encuentro con un empleado municipal de vialidad, un empleado de años, y charlando así, digo, ¿cómo está? ¿Cómo anda el trabajo? Y dice, estoy trabajando semana por medio. Ah, bueno. Desde hace 1 año y pico estoy trabajando semana por medio. ¿Y por qué? Y dice, porque tenemos, él maneja un camión, tenemos un solo camión que funciona, entonces una semana anda mi compañero y otra semana ando yo. Bueno, Dios. Entonces, ¿por qué no se arreglan los otros camiones, las otras máquinas? Y no se arreglan, no se compran los repuestos, no se arreglan. Pero se contratan máquinas privadas, en algunos casos, por lo menos en Azul. Y a mí ahí... ese es un tema que nuestros concejales están mirando con atención. Cuando uno ve muchos funcionarios de afuera que contratan a empresas de afuera, porque esas empresas privadas la mayoría son de afuera, bueno, es para mirar. Por eso que es importante que en el Consejo Deliberante fortalezcamos la presencia de esta oposición responsable. El intendente se enoja cuando lo controlan, no contesta los pedidos de informe y se enoja, pero tampoco, así como hoy hablábamos
de los proyectos positivos. Digo, el intendente no puede señalar que nuestros concejales le hayan privado una sola herramienta de gestión desde el Consejo Deliberante o le hayan obstaculizado alguna iniciativa positiva. Ninguna puede señalar. Sí, por el contrario, han hecho propuestas, han hecho aportes y han controlado. Y van a seguir controlando. Y van a seguir mirando. ¿No? Claro. Es la función. Ahora, bueno, hay otros concejales que fueron elegidos por la oposición, pero hoy forman parte del coro oficialista. Claro, sí. Y bueno, uno analiza y resulta que tienen al cuñado, la cuñada, nombrados, bueno, entonces, claro. Simplemente ver la cantidad de personas que se ha incrementado la planta, ¿no? Claro, claro. Subdirector de ayudante y del otro y del amigo. Bueno, esos son los temas que políticamente creo y no equivocarme, se han instalado y no va a ser muy fácil poder evitarlos. Hay que trabajar con responsabilidad, hay que tener voluntad, decisión y ser honesto en todos los aspectos, no solamente honestos en lo material, en lo patrimonial, sino también honestos intelectual. Cuando uno asume un compromiso con la comunidad a la que representa, tiene que honrar ese compromiso, trabajando, dedicándose y haciendo lo que hay que hacer todos los días. Bueno, en mi caso, que soy candidato a senador provincial y soy el azuleño mejor posicionado en esta competencia, teniendo en cuenta que hay 3 fuerzas que están ahí pugnando por los primeros lugares y con posibilidades de incorporar legisladores. Bueno, soy el que está ahí en más cerquita de la posibilidad de llegar, pero hay que asegurarlo con el apoyo de la comunidad. Así que yo le pido a todos los chillarenses que me puedan apoyar, que va a ser importante que podamos tener nuevamente un legislador provincial. Todos sabemos que es importante para apoyar el trabajo de las instituciones, para canalizar muchas inquietudes, muchas veces que tiene que ver con los servicios provinciales, y también para trabajar junto con los gobiernos locales, tanto en nuestro distrito como en la región, porque como dije antes, más allá de las diferencias partidarias, superada la elección, hay que aunar esfuerzos. Sí. La política tiene un tiempo de competencia, que es el que estamos atravesando, pero después tiene que tener un tiempo muy amplio de cooperación, sin que nadie resigne su identidad, pero sí que esté dispuesto a trabajar, a sumar, a coordinar esfuerzos, porque en definitiva tiene que estar presente siempre lo más superior, que es el bien común. 2 preguntas. Una de ellas, ¿cómo se prepara para este Senado tan complicado que tiene la provincia, con todos los problemas que tiene la provincia y con todo lo que se ha avanzado? Porque hay que decir que la provincia ha crecido con respecto a hace 2 años atrás. Y la segunda es, en ese diálogo con Margarita Stolbizer, que es muy fluido, seguro, de hace tiempo, ¿qué piensa Margarita Stolbizer cuando, después de haber presentado tantas denuncias, cosas que son, o sea, yo no lo entiendo, está todo en los papeles, no hay oposición en decir no, eso es mentira, y que no hay resolución en absoluto de ninguno de los casos? ¿Qué es lo que opina ella particularmente, no políticamente? Bueno, la primera pregunta, yo me voy a sumar, si me toca ejercer esta representación, al Senado de la provincia con muchas ganas de trabajar y de formar parte de esta oposición sensata y ayudar a que las buenas intenciones que manifiesta la gobernadora se puedan transformar en políticas públicas eficaces. Porque yo digo, las buenas intenciones son necesarias como punto de partida, pero hacen falta transformarla en programas y políticas eficaces. Hay muchos problemas estructurales a los que todavía no se le ha echado manos. Uno es la seguridad, por ejemplo, donde hace falta acordar también ahí una política de Estado, trabajando en serio. No alcanza con decir estoy luchando contra las mafias y cada tanto separo a una cúpula policial. Eso es necesario. El mal policía hay que separarlo, hay que juzgarlo, hay que condenarlo, hay que depurar. Ahora, el buen policía hay que apoyarlo, dándole los medios necesarios, pagándole bien, con la tecnología necesaria, el equipamiento, empezando en la carrera policial desde la selección de los aspirantes. Y preparación. Preparación, no alcanza con 9 meses de formación, hace falta capacitarlos bien, hace falta tener un desarrollo de la carrera profesional policial con incentivos para que realmente haya un
una motivación y un buen trabajo. Hace falta revisar la labor de la justicia. La justicia tiene que tener jueces y fiscales probos, que rindan cuentas sobre los resultados. El Palacio de Tribunales hay que darle mucha más transparencia, hay que lograr que, no solamente, vuelvo sobre la transparencia patrimonial, hay que darle transparencia en cuanto a los resultados, en cuanto a la eficacia de la labor judicial. Claro, los jueces tienen que rendir cuentas de la cantidad de causas que manejan, qué hacen. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué hace? De las denuncias que hacen los vecinos cuando tienen un hecho delictivo, cuáles son las que se llega a juicio, a condena. Bueno, después entra a jugar el servicio penitenciario. El servicio penitenciario necesita también una fuerte transformación, porque la mayoría de las condenas son temporarias, que hay que cumplirlas. Nosotros estamos a favor que se cumplan las condenas plenamente. Eso iba así. Y durante la estadía del interno en la cárcel tiene que trabajarse en una transformación de esa persona. Algunos son muy peligrosos y no se van a transformar y es importante que estén ahí guardados para que no revistan riesgo para la sociedad. Ahora, hay muchos que son recuperables y lo que hace falta es educarlos, formarlos en un oficio. Las mismas cárceles tendrían que tener unidades productivas para que se vayan ya incorporando al mundo del trabajo y puedan generar incluso recursos para el autoabastecimiento del servicio penitenciario, y el patronato de liberados, que luego tiene que hacer de puente entre quien egresa de la cárcel y la incorporación a un trabajo digno, para que realmente no vuelva a delinquir y se vaya reinsertando satisfactoriamente en la sociedad. En todos estos eslabones hoy hay fallas. Sí. Nosotros queremos participar de un debate profundo, serio y acordar políticas de seguridad sostenidas en el tiempo. Del mismo modo, en materia de salud, hay mucha desigualdad en materia de salud entre el que tiene cobertura y puede acceder a un buen servicio de salud, y el que no tiene cobertura, que está muchas veces abandonado. A mí me interesa especialmente el problema de las adicciones, donde hay dos cuestiones. Por un lado, la lucha contra el narcotráfico, que en esto el gobierno ha mostrado una decisión mucho más firme y se está trabajando, y esto es muy bueno y hay que apoyarlo y consolidarlo. Y al mismo tiempo hay que desalentar también el consumo de droga. Así como hay que neutralizar la oferta de droga, también el consumo de droga. Pero en materia de prevención, de promoción de la salud, se ha dejado de trabajar prácticamente en esto, y fundamentalmente de rehabilitación. Este es un problema silenciado porque hay mucha estigmatización social, entonces está silenciado, pero hay muchas familias que tienen a veces un miembro de su familia que atraviesa un problema de adicciones y no tiene cómo tratarlo, porque volvemos a la misma situación. El que tiene cobertura puede ir a una clínica privada, que son caras, y lo interna. El que no tiene cobertura anda deambulando sin tener un servicio. Yo creo que cada región sanitaria en la provincia tiene que tener por lo menos un servicio de rehabilitación. En esto también quiero trabajar. En materia educativa, bueno, hay muchísimo para trabajar. Hoy hablábamos un poco de eso. En materia de infraestructura, necesitamos un instituto de la vivienda que vuelva a ser viviendas. Los últimos planes sociales que hemos tenido de viviendas los ha hecho la Nación. La provincia tiene un gran aparato burocrático en la ciudad de La Plata, improductivo. Necesitamos que ese instituto de la vivienda vuelva a tener fondeo con inversiones suficientes y vuelva a tener una estrategia descentralizada para construir viviendas en cada una de las localidades, en cada uno de los distritos. Y yo quiero trabajar en esto en el ámbito provincial y con cada uno de los intendentes también fortaleciendo la capacidad de gestión. Creo que esa es la responsabilidad de una buena labor legislativa de un senador provincial. Yo creo que va a tener que laburar bastante. Perdón, Guillermo, y me quedaba la otra parte de la... Bueno, Margarita es muy fuerte y a veces ella siente la indignación de ver que muchas de esas denuncias siguen dando vueltas. Hay causas, como vos decías, que tienen un montón de pruebas acumuladas y todavía siguen dando vueltas y bueno, pero hay que insistir, hay que exponer a los jueces que se hacen los distraídos para que no se hagan los distraídos, señalar a los que son cómplices y separar a los malos jueces. Necesitamos que el Consejo de la Magistratura funcione, que es el órgano que
que trabaja en la selección de los jueces que son designados y también en la evaluación de su conducta, de su desempeño. Sí. En los últimos días fue una gran bofetada el sobreseimiento de Vudú en la causa que se le sigue por la transferencia trucha de un vehículo. Que es un caso menor. Por prescripción, que la prescripción se da por el paso del tiempo, sin que la causa tenga resultado. Bueno, ahí hay que ir a fondo. Los jueces que dejaron prescribir la causa tienen que rendir cuenta de sus actos y si tienen que ser separados, tienen que ser separados. Bueno, para esto necesitamos un liderazgo político verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupción, para que ningún juez deje de hacer y fiscal dejen de hacer lo que tienen que hacer. Qué difícil tarea, pero para el ciudadano común, ¿por qué no los echan? Pero claro, el ciudadano común piensa así, pero si no es un tipo coherente, ¿qué hace ocupando un lugar y cobrando un sueldo? Ese es el común de la gente, ¿o no? Tal cual, es así. Ay, cuántos temas me quedaron, por favor. No quiero hablar de Sicón, en la causa Sicón. Bueno, Omar Duclos, qué placer poder charlar, poder tener esta variedad de temas que uno lo toca cada tanto porque, bueno, las ocupaciones son a veces medias tiranas. Le vamos a desear lo mejor para este fin de semana y a trabajar por un país con gente idónea, que cada uno en su lugar cumpla con la tarea que promete, porque en definitiva el político que recorre la calle y se lleva lo que la gente le dice y quiere, es para que después no diga, pocha, ¿para qué lo voté si me prometió pan? Lo que pasa que, está bien, todo no es tan rápido, pero que cumpla su función fehacientemente como lo han hecho muchos y otros no. Bueno, gracias Guillermo por este espacio y mi compromiso de trabajar fuertemente como lo he hecho siempre y de estar a disposición de todos los vecinos. Así que si me toca estar en el Senado me van a tener muy, muy cerquita. Hay que asegurarlo este domingo y hay que asegurarlo en octubre, por supuesto. Claro. Pero voy a estar muy, muy seguido en Chillar como lo he hecho siempre que he ejercido una función, trabajando junto con las instituciones de la comunidad, junto con los vecinos. Así que encarando este nuevo desafío con mucha alegría y muchas ganas de hacer. Muchas gracias por visitarnos y bueno, poder debatir tantos temas que son del común de cada día. Gracias, hasta pronto. Y lo mejor, hasta pronto.